Bienvenidos y bienvenidas a este espacio especial donde vamos a explorar a través de la sabiduría y el empoderamiento personal de expertos en la materia. Soy Verónica y en este episodio especial tenemos el honor de recibir a Natalia Almendros. Es una figura pionera en el entrenamiento para el parto mediante el innovador método LASMI y una guía espiritual en las sesiones de canalización energética. Natalia no solo acompaña a las mujeres en este proceso tan significativo de su vida, sino que también las empodera para que se conecten con su fuerza interior y vivan esta experiencia del parto con amor, confianza y una profunda paz. Hoy nos acercaremos más a este campo desde su mirada y veremos cómo se puede convertir la energía de útero en poder y placer. Si estás embarazada, te invito a que sigas viendo este vídeo, pues esta información puede ser muy importante para ti. Natalia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy emocionada de aprender de tu experiencia y sobre todo de poder compartir tus conocimientos con toda nuestra audiencia. Muchas gracias por invitarme. A mí me hace mucha ilusión estar aquí y poder hablar de lo que tanto me apasiona y de lo que tanto me gusta. Bueno, empecemos por el principio, Natalia. Cuéntanos qué te llevó a especializarte en el entrenamiento para el parto y qué es exactamente el método LASMI. Bueno, pues al final he llegado aquí un poco por mi línea de vida, ¿no? Al final he ido conectando con mi propósito en la vida, que es acompañar a las mujeres y ayudar a los bebés a que nazcan de una mejor manera. Pero en realidad yo empecé siendo farmacéutica, hice la carrera de farmacia. Sí que es verdad que estaba muy vinculada siempre a carreras que fueran de ayudar a las personas, ¿no? De estar como al servicio de las personas, y siempre eran de ciencias de la salud. Pensé en muchas cosas, al final decidí hacer farmacia y tras un largo recorrido con mi maternidad, al final, pues empecé a cambiar mucho, empezó esa transformación y esa alquimia, ¿no? Personal. Con mi primera hija sí que es verdad que tuve un parto que no me preparé ni nada, no salió como me esperaba, claro. El parto en sí no fue malo, pero mi hija tuvo una serie de secuelas que al final salió bien, pero estuvo a punto de morirse en el parto. Y eso pues fue muy importante para mí, ¿no? Esa primera transformación. De hecho, me hizo conectar mucho con mi hija. Y me empecé a dar cuenta, ese instinto de madre, ¿no? Empecé a ver que mi hija pues, era muy especial en ciertos sentidos y que necesitaba formarme o cambiar en ciertos aspectos yo para poder entenderla, ¿no? Y para poder acompañarla en esta vida y que pudiéramos estar juntas, ¿no? Como madre e hija. Y eso me hizo empezar en el mundo de la energía y de la espiritualidad. Empecé con el Reiki y luego continué con los registros acásicos y pues llevo 9 años ya siendo canalizadora energética y al final una cosa va a otra, ¿no? Y vas yendo a otra y al final eso me trajo también el mundo de la gestión emocional, de cómo nos afectan las emociones, ¿no? Y al final todo ese camino me llevó a la información de que el parto podía ser natural y sin dolor. Eso al final me llevó a que cuando me quise quedar embarazada de mi segunda hija ya tenía claro que quería que fuera de otra manera, que quería que fuera totalmente diferente a mi primer parto. Y entonces me lo preparé muchísimo. Yo tenía claro que estábamos preparados para poder dar a luz sin dolor, ¿no? Yo era algo como que esa información me había venido a través de mi hermana, que también estaba en este mundo, y tenía claro que podía ser posible. O sea, yo creía fielmente que eso era posible. No creía que estuviéramos preparados, que tuviéramos que dar a luz con dolor. Entonces me preparé mi segundo parto. Y bueno, hice muchas cosas, entre ellas hice el método LASMI y lo conseguí. Llegó mi segundo parto y fue una experiencia impresionante, lo mejor que he hecho en mi vida, lo más potente sin duda, y fue totalmente intenso y salvaje, pero fue sin dolor. Entonces llegué a ese punto, ¿no? Entonces en ese momento fue como, madre mía, es que esto lo tienen que saber más mujeres, ¿no? Fue como, uff, es que como esto no lo sabe, como esto no llega a más mujeres, ¿no? Este poder que sientes en tu propio parto te cambia, porque cuando vives la experiencia de esa manera, sientes como si puedo con esto, puedo con cualquier cosa, ¿no? que me ponga la vida. Y al principio sí que seguí en mi trabajo, que estaba trabajando en industria farmacéutica, pero es verdad que ya ahí era una persona muy, muy diferente. Todo el recorrido que había hecho, más esa segunda experiencia, me habían cambiado totalmente. Entonces al final
estaba en el trabajo y entre que no me gustaba mi trabajo, no era algo que me llenara, estaba en mi trabajo y yo decía, y de verdad esto es lo que yo he venido a hacer, ¿no? En la vida. A lo mejor había discusiones en la industria, en la fábrica, o había cosas, tenía un montón de jaleo y yo me pensaba por dentro, de verdad he llegado a este mundo para esto, ¿no? No me veía nada. Era como que estaba fingiendo ser una persona que no era. Entonces me lié la manta a la cabeza, económicamente hicimos cuentas y gracias a otros ingresos pude irme del trabajo, ¿no? Y seguir viviendo con menos dinero, pero vivíamos y tomé la decisión y me fui. Me fui porque quería estar con mis hijas y porque sabía que eso no era, ¿no? No sabía qué era en ese momento, pero sabía que lo que tenían no era y tomé la decisión. Yo decía que había dado un salto, que saltaba por el precipicio, pero que sabía que iba a caer de pie, le decía a mis compañeros. Entonces, al principio no sabía muy bien qué iba a hacer, pero es verdad que a través de un coach y de seguir, pues eso, indagando, ¿no? Que esto nunca acaba, siempre seguimos intentando mejorar y ser nuestra mejor versión, me di cuenta que lo que conectaba con mi vida era esto, ¿no? Que lo que podía hablar horas y horas, como ahora podría estar, ¿no? Y que lo que podía hacer por alguien sin cobrar, porque es que me sale de dentro y me encanta, pues es eso, ayudar a otra mujer a empoderarse, ¿no? A sentir la fuerza que tiene dentro, a conocerse y ayudar a ese bebé, porque eso es fundamental, ¿no? Esa experiencia hace que el bebé nazca y que empiece la vida de una manera mucho más diferente a si es un parto intervenido o traumático, etc. Entonces decidí formarme, justo como el método LASMI había sido algo que yo había usado y que me había venido fenomenal y que me encantaba, decidí formarme como profesora. También me formé como doula, como parto en agua, también he seguido haciendo cosas energéticas. Al final me encanta conocer cómo somos, ¿no? Y tanto a nivel mental, emocional, físico. De hecho, ahora estoy haciendo quiromasaje y voy a seguir con osteopatía porque creo que eso es fundamental, ¿no? Saber cómo funcionamos. Y ya me lancé. Una vez que ya estaba formada, pues al final creé el grupo de embarazadas y ahí seguimos. Me encanta escucharte, Natalia, y al hacerlo caigo en la cuenta cuando he escuchado muchas veces que los niños son nuestros grandes maestros y veo como tu hija ha sido un gran punto de inflexión en tu vida y un empuje muy grande a poder llevar el camino que realmente anhelaba tu alma. Ha sido una gran maestra para ti. Porque cuando nació viviste todo el tema, ese parto tan traumático, todos los cambios que tuviste que llevar ahí, y al querer comprenderla y poder ayudarla mejor te llevó a hacer una transformación personal, a querer llenarte de herramientas y de sabiduría para acogerla con todo tu cariño y darle ese empujón en la vida y acompañarla. Sí, totalmente, pero vamos, nuestros hijos son unos grandes maestros. La maternidad es lo mejor que te puede pasar en la vida y también puedes sacar lo peor, ¿no? de ti, y eso es ves cosas de ti que nunca habías visto, ¿no? Es un espejo increíble. De hecho, es que hay veces cosas hasta de tu marido o de tu pareja, ¿no? O sea, tienes una pareja con la que convives y de repente ves cosas en tu hijo que luego ves que son de él, ¿no? O que son tuyas y no te habías dado cuenta hasta ese mismo instante. Es una pasada. En cuanto al método LASMI, es un entrenamiento de preparación al parto, pero es un entrenamiento integral. O sea, aborda tanto el físico como el emocional, como la información y también la mente. O sea, prepara a la embarazada físicamente, porque hacemos un entrenamiento físico. Preparamos, sobre todo físicamente, pone muchísima atención en el útero, que es el órgano fundamental del parto, y por eso también trabajamos el parto sin dolor, porque el útero es una de las claves del parto sin dolor. Trabajamos dando muchísima información, porque al final la información es clave, por un lado para quitarte el miedo y por otro lado para que tú puedas elegir desde la libertad, ¿no? Porque estamos en una sociedad ahora mismo, o sanitariamente, cuando vas a cualquier sitio te dan como una opción. Vas con el bebé de nalgas y te dicen, pues cesárea programada. Si tú tienes información, vas a ver que tienes muchas más opciones y vas a elegir la que a ti te resuene, la que vaya contigo, la que tú necesites, la que tú quieras. Entonces trabajamos dando muchísima información basada en evidencia científica, o sea, no la sacamos de la manga, es información de estudios científicos que demuestran pues, que el parto, por ejemplo, de nalgas es posible, es viable, si el personal está formado, o sea, pero de esto, de todo el embarazo y de todo el parto.
Y luego trabajamos pues dando mucha información del cuerpo, de qué hace el cuerpo, que tiene preparado su diseño, ¿no? Que venimos ya de forma innata, todo el mundo, que hace que el parto sea posible y que hayamos llegado aquí, ¿no? Que no nos hayamos extinguido como especie, que sigamos dando a luz y que sigamos sobreviviendo. Aunque hayamos intervenido mucho tecnológicamente, tenemos esa información en las células y hace que podamos dar a luz, y el bebé también tiene esa información, porque el bebé también participa en su parto. Y al final, emocionalmente también preparamos a la mujer, porque también tenemos una serie de meditaciones y que también hacen que cada una se conecte a ellas, que vean qué puede haber ahí, ¿no? Que vean sus miedos. Trabajamos toda la parte del miedo. Entonces, al final, todo eso, al verlo tan amplio, hace que seamos, o sea, que sea un entrenamiento estupendo, ¿no? Que sea completo, que trabaje todo el ser tal y como somos, ¿no? Que no nos quedemos solo, porque hay entrenamientos que a lo mejor vas a hacer un curso y es un entrenamiento que te informan de cómo funciona el parto, vale, pero te estás quedando solo con la información, pero no estás trabajando el físico. O a lo mejor hay entrenamientos como ahora se llama mucho el hipnoparto, pues el hipnoparto es fabuloso, pero solo trabaja a nivel mental y a nivel de calmarte y abstraerte, pero no está trabajando el útero. Tú a lo mejor haces hipnoparto y sientes muchísimo dolor, pero eres capaz como de abstraerte mentalmente, pero estás como disociada, ¿no? Es como que tu cuerpo siente una cosa e intentas evitarlo mentalmente y te vas a un punto mental de meditación y de concentración y consigues tu parto, pero estás como disociada, ¿no? Entonces, el entrenamiento del método LASMI abarca todo, tanto el físico, el mental, la información, y el hecho de hacerlo presencial es maravilloso porque emocionalmente nos sostenemos muchísimo. Porque cuando vienen las embarazadas y a lo mejor hacemos una meditación, alguna llora o algo, al final es un espacio seguro, ¿no? Estamos ahí, estoy yo como profesora, como acompañante, pero luego todas las alumnas entre sí se apoyan, tenemos ahí nuestro grupo y entre unas y otras se apoyan totalmente, ¿no? Cada una necesita algo, están todas las demás compañeras que han estado ahí en ese mismo entrenamiento con ellas. Me quería decir, o sea, que el método LASMI lo que hace es que envuelve emocionalmente tanto la parte emocional, o sea, como la parte física en la mujer, ¿no? Hace un acompañamiento integral de todas las partes. Claro, y por eso tiene tanto éxito, en el sentido de que la mujer se siente acompañada, pero luego ella es libre, o sea, ella tiene muchas herramientas, le dan muchas herramientas, mucha información, pero luego ella es libre de hacer lo que ella necesite en ese momento, ¿no? Ella tienen un montón de herramientas que las han ido integrando, porque al final el cuerpo físico es muy difícil de integrar las cosas, ¿no? Cuando aprendemos algo, un movimiento, un ejercicio, al principio le ponemos mente, lo hacemos como muy cohibidas o como muy pensándolo, entonces el hecho de hacerlo en el tiempo y de hacerlo físicamente hace que lo vayas integrando y que al final te salga solo, y eso de cara al parto es maravilloso, porque luego no hay que poner mente. Tú en el parto tienes que estar en ti, en tu cuerpo, en tal. Entonces eso va a hacer que todo lo que has hecho todo ese tiempo te salga solo, sin que tú lo pienses, ¿no? Y que te conectes a tu instinto. Que tú, a lo mejor hay mujeres que está el bebé posicionado en una postura asimétrica o algo y no salen bien por el canal del parto, y esa mujer que está conectada y que tiene esas herramientas, de repente la sales levantar una pierna o hacer un movimiento de cadera que justo es lo que necesita su bebé para salir, ¿no? Y al final eso es lo que buscamos. Cada parto es un mundo y cada mujer es un mundo, pero el hecho de que tengan toda esa información y todo ese entrenamiento mental, físico y emocional hace que luego cada una dé lo mejor de sí, ¿no? en su parto. Es que es muy interesante, porque al final, claro, nuestro cuerpo es la mejor herramienta para dar a luz y materializar y encarnar, ¿no? Al final, si no sabemos o no lo vemos como herramienta, no podemos conectar con nuestro poder que tenemos las mujeres, ¿no? Qué bueno esa mirada. Gracias, Natalia. Bueno, con todo lo que nos has contado, me imagino que para ti será súper emocionante y te hará sentir muy especial al ver crecer la confianza de las mujeres, ¿no? durante el embarazo, y ver cómo influye y crece su conexión con el bebé, y perder el miedo al parto, vivirlo de otra manera. ¿Cómo te hace sentir ver ese crecimiento en ellas?
pues me siento súper afortunada, ¿no? Porque al final el embarazo es algo que luego cuando depende de qué embarazo, ¿no? Se puede hacer más duro, ¿no? Hay gente que tiene muchas molestias, o hay gente que tiene problemas, entonces, o gente que está en el pozo, pues yo entiendo que se les haga pesado, pero al final 9 meses, bueno, es que no son ni 9 meses, son 8 meses de tu vida, porque cuando te enteras que estás embarazada ya te has pasado las primeras semanas. Entonces, 8 meses es como un periodo muy corto, ¿no? en nuestra vida, de lo que estamos embarazadas, pero es un periodo muy intenso, ¿no? Se viven muchas cosas en ese estado. Entonces, poder estar con ellas en ese periodo tan corto, pero me siento súper privilegiada y súper afortunada, ¿no? Porque al final es una etapa muy cortita de su vida, pero que las puedo acompañar y que sé que van a luego a sacar ellas su mejor versión, ¿no? Y ver la transformación de ellas es una maravilla. O sea, ver cómo llegan y ver cómo acaban el entrenamiento, pues no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces pues me hace sentir súper bien, ¿no? Saber que estoy aportando mi granito de arena a que esa transformación se dé, porque esto no tiene vuelta atrás. O sea, una vez que tú empiezas en el camino de conocerte a ti más, de conectarte, de tal, eso ya te lo llevas, eso ya es para toda la vida, ¿no? Aunque haya sido en el embarazo. Luego, aparte, el embarazo es una etapa muy importante porque estamos muy conectadas. O sea, lo que vivimos en el embarazo no tiene nada que ver a otros estados en nuestra vida, ¿no? Aunque no seas una persona espiritual o tal, te sientes mucho más conectada, sientes cosas que en otra temporada, en otra etapa no has vivido. Es que de hecho se nos disminuye hasta la masa gris del cerebro. Y eso es real, eso es un estudio. Durante el embarazo perdemos masa gris del cerebro porque necesitamos ser como mucho más instintivas y mucho más intuitivas para proteger luego a nuestro bebé y para estar en nosotras, ¿no? y abstraerse del mundo. Siempre hay un momento que me encanta, que es como que nos da todo igual al final. Estamos embarazadas y es como, estás mal en el trabajo tal, y es que al final relativizas tanto como que tú estás enfocada en lo tuyo y yo digo, mira, me da igual todo lo demás. Y es real, es físico. Se nos va la masa gris para que pensemos menos y estemos más en nosotras. Entonces es una maravilla. Es una gran oportunidad hacer esto en el embarazo. Qué bueno esto de que se reduzca la masa gris, me acabo de quedar alucinada. Claro, para que podamos estar mucho más conectadas con nuestro instinto animal, claro. ¿no? Sí. Para dar hacer ese paso tan importante, ¿no? Me parece sorprendente. Entonces, según tu experiencia, ¿tú crees que las mujeres que están buscando quedarse embarazadas y les está costando, puede ayudarles en este proceso trabajar con el método LASMI o con este entrenamiento para que su útero sea más fértil y que pueda acoger mejor el embarazo al bebé? Sí, por supuesto. De hecho, hay la creadora del método LASMI luego hizo la preparación al parto, en la que estoy formada, y luego ha hecho otra parte que es de fertilidad. Y hay técnicas que usamos en el embarazo que se usan para la fertilidad, porque al final todo lo que sea movilizar el útero, ponerle fuerte, al final le estás poniendo sano, estás volviendo a conectar el útero porque le tenemos desconectado. O sea, al final vivimos desconectadas de nuestro cuerpo en general, pero del útero yo creo que es a lo que más desconectadas estamos. Solo nos acordamos de él cuando hay algo doloroso o cuando no nos quedamos embarazadas. Entonces, hacer esa reconexión tanto física como también a través de la meditación, porque muchas de las meditaciones que usamos son justo para enfocarnos en el útero, en relajarlo, en llevarle emociones de agradecimiento, en llevarle emociones de amor. Todo eso va a hacer que el útero esté mucho mejor, porque al final el útero, al ser un espacio vacío, emocionalmente lo llenamos. Es un hueco, pues decimos, en el cuerpo, y emocionalmente lo llenamos, y es el órgano con el que materializamos. Entonces, muchas veces la infertilidad puede ser por muchas causas, pero hay veces que es porque tenemos ese órgano lleno de otras cosas que no son nuestro bebé, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una amiga que estaba en un proyecto personal, laboral, muy importante para ella, pero a la vez se estaba intentando quedar embarazada y estaba en un tratamiento de fertilidad. Y pues llevaban un tiempo, ¿no? Y yo la dije, me acuerdo que esas palabras se la quedaron grabadas, la dije, cuando termines con tu proyecto laboral y salga a la luz, ¿no?
tendrás hueco en tu útero para tu bebé, para tu siguiente bebé, que será tu bebé físico. Pues el proyecto lo lanzó un diciembre y un enero, febrero estaba embarazada ya. Y me decía, me estoy acordando de ti todo el rato con esta frase que me dijiste, y es real, ¿no? Al final materializamos desde ahí, entonces hay veces que llenamos el útero de cosas que estamos materializando por un proyecto, pero hay veces que le llenamos de emociones que no queremos, ¿no? Que se queden ahí, nos influye mucho cómo estamos. Madre mía, entonces, claro, el estado emocional influye mucho también en el embarazo y en el parto. Sí, totalmente, totalmente. Es que al final el estado emocional nos influye en nosotros mismos, ¿no? En nuestro día a día, pero el hándicap que tenemos es que en el embarazo tenemos a otra persona dentro nuestra, ¿no? Somos dos, somos uno, nos vemos uno, pero en realidad somos dos. Y el bebé está totalmente conectado a nosotras emocionalmente. De hecho, hay un libro que se llama La Revolución del Nacimiento, que cuenta casos en los que a veces estaban haciendo estudios científicos, estaban con estas mujeres y vieron situaciones en las que había una conexión tan brutal entre el bebé y la madre que no se lo podían creer, ¿no? No lo podían describir científicamente, pero lo estaban observando, que eso se daba. Por ejemplo, se vio como una mujer que estaban monitorizando al bebé y la mujer era fumadora, vieron que el hecho de que la mujer pensara en fumarse un cigarro alteraba el ritmo cardíaco del bebé. No es que se encendiera el cigarro y se lo fumara, es que ya era previo. Solo con un pensamiento el bebé reaccionaba. Entonces es una conexión brutal. Todo lo que vivimos en nuestro embarazo, al final nuestro bebé lo siente como suyo. Y luego, por otra parte, las emociones nos influyen también mucho para el parto, ¿no? Hay emociones que bloquean el parto. Emociones, por eso también en el entrenamiento trabajamos lo emocional, porque todo lo que salga durante el embarazo va a ser una carga menos, un obstáculo menos de cara al parto. Hay mujeres que durante el entrenamiento se piensan que por estar embarazadas no pueden llorar porque va a afectar al bebé. Ya no, es que las emociones hay que sentirlas. Lo que afecta es tener una emoción, sentir una emoción y quererla esconder y bloquearla. Eso es lo que puede afectar al bebé, o que se quede él con esa emoción y luego viva con ella, ¿no? Y la tenga que también transformar. Las emociones están para sentirlas. No pasa nada por llorar en tu embarazo un día o dos porque te sientas mal, ¿no? El problema a lo mejor es si se alarga y estás en un estado de apatía o de tristeza todo el embarazo, pero las emociones hay que sentirlas para soltarlas y transmutarlas y poder avanzar. Entonces hay veces que incluso en el parto se ve que hay algo que está bloqueado, ¿no? Y físicamente no hay nada, y a lo mejor es una emoción que le surge a la embarazada de un miedo, de algo que a lo mejor no tiene nada que ver ni siquiera con el parto. A lo mejor es un miedo que tiene a que su pareja la deje, y eso se bloquea, ¿no? Y si está bien acompañada y la saben acompañar las matronas, o si tiene una doula y saben sacar esa emoción y que salga, pues muchas veces el parto sigue fluyendo, ¿no? Y eso se libera y todo sigue su curso normal. Estoy súper de acuerdo contigo, Natalia, en esto que me dices. Sabes que para mí también es un trabajo diario el aprender y saber gestionar nuestras emociones, ¿no? Y me parece tan importante todo lo que estás transmitiendo para que, pues bueno, las mujeres cuando están viviendo este periodo pues presten atención a sus emociones y no la vivan desde un rechazo, sino que sepan que simplemente las emociones están ahí para sentirlas y bueno, darle la importancia justa en cada momento. Pero mira, ahora me apetece cambiar un poco de tema y hacerte una pregunta un poquito más personal. ¿Cómo ha sido tu transformación personal y profesional, pues bueno, desde que te has involucrado más en este campo? Bueno, lo mío ha sido una transformación. Sobre todo, ha habido un gran cambio en mí el hecho de pasar de trabajar para una empresa, ¿no? O trabajar para alguien y conseguir la fuerza y el valor, ¿no? de empezar por mi cuenta. Ha habido un gran proceso en el que he visto que influye muchísimo, claro, las emociones y el cómo somos y lo que pensamos, ¿no? Para luego ver florecer lo que quieres, ¿no? Porque tenía en ese aspecto, igual que la maternidad fluye muy bien en mi vida, que soy madre de 2 hijas y fue todo como muy natural, en el hecho de la laboralidad ha habido una gran transformación en mí porque era como que nunca había pensado, ¿no? que llegaría aquí y que tenía que hacer algo que saliera de mí.
laboralmente y ganar dinero solo conmigo, ¿no? Con lo que yo haga. Porque al final todo esto es un reflejo, ¿no? En las épocas en las que he querido lanzarme ha habido muchos intentos fallidos, ¿no? En los que he querido crear algo y que viniera gente y a lo mejor no venía, ¿no? La gente, y al final he visto que era porque había emociones en mí, ¿no? Y había algo ahí en mí, que en realidad había un miedo, había algo que lo estaba bloqueando, ¿no? Entonces al final es súper importante cómo nos sentimos, o ser primero, ¿no? El creerte, ¿no? Valioso, el ver que lo que estás haciendo es súper valioso para las personas, que puedes ayudar muchísimo, sentirlo de verdad dentro, y desde ahí, ¿no? Ya todo fluye mucho mejor. Cuando partimos del miedo parece que vamos encontrándonos con mucho más obstáculos. Y a la hora del parto es lo mismo, ¿no? El miedo es el mayor bloqueante de cualquier parto. La verdad que me siento súper afortunada de haber podido ver tu evolución, porque nosotras nos conocemos desde hace muchos años y he podido verlo, ¿no? Cómo ha sido ese trabajo también interno que iba de la mano con esa transformación. Trabajando todos tus patrones, hemos compartido muchísimas terapias juntas, hemos ido mucho tiempo juntas, y entonces doy fe de primera mano de ese cambio, y estoy pues súper contenta de ver que por fin se está materializando todo ese trabajo, está dando ese fruto. Entonces, la verdad que también pues, poder ver desde este campo, como si te gusta y te apasiona lo que quieres hacer o lo que quieres ofrecer, ese servicio que das al mundo, si es desde esa alegría y ese disfrute, pues es posible que podamos hacer nuestro camino. Y bueno, poder trabajar y ganar dinero de lo que te gusta, creo que es una bendición, y me gusta mucho, ¿no? Poder ver esto. Bueno, vamos a seguir. Otra pregunta importante que quería hacer sobre el parto. Hay un tema que creo que genera mucha curiosidad. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el concepto del dolor en el parto, o cómo se aborda desde tu práctica, ¿no? Porque las mujeres creo que es un tema que les puede preocupar mucho, cómo es enfrentarse, ¿no? A ese parto, sobre todo cuando les es algo desconocido. Pues por un lado, lo primero que hablamos, ¿no? Con las mujeres es dar la información de por qué el parto duele, ¿no? Y ver que fisiológicamente no estamos diseñadas para sentir dolor. O sea, el hecho de que el parto se haya convertido en algo doloroso al final ha sido una evolución de la sociedad, y también muchísima intervención. O sea, hay muchos factores que intervienen en el dolor del parto, y uno de ellos es toda la desconexión que tenemos y todo lo que se nos ha intervenido, ¿no? Al final, el parto, que puede ser un evento de transformación de la mujer y algo poderoso, lo hemos convertido en algo que nos da miedo por todo lo que hemos modificado del parto. Pero cuando tú estudias la fisiología, tú comprendes que el útero no tiene por qué doler, cuando todo lo fisiológico no duele. O sea, cualquier cosa que hagamos fisiológica no duele. Cuando empieza a dolernos es porque hay algo patológico, ¿no? Tú te mueves muscularmente y, por ejemplo, el bíceps y el tríceps hacen una serie de contracciones y relajaciones diarias naturales que aumentan el volumen un montón o se relajan, y a nadie le duele, ¿no? Cuando algo te duele es porque tienes una contractura, porque tienes una lesión. Entonces, al final, comprender eso es ya una parte importante para quitarnos un poco el miedo, ¿no? Ver que no tiene por qué doler y que es real, y que igual que hay partos que duelen, que pueden ser dolorosos, que la mujer puede sentir dolor, hay partos orgásmicos también. Está la otra polaridad, ¿no? Y entre el dolor y el placer, que estarían como cada uno en una polaridad, hay un abanico de sensaciones enormes, ¿no? El hecho de saber que no tiene por qué ser doloroso, porque el cuerpo, el útero, es capaz de contraerse y relajarse de una manera armónica. De una manera, siempre hablamos de que es como una medusa, ¿no? Siempre hablamos de contracciones uterinas, pero es irreal. No solo se contrae el útero, a la vez que el útero se contrae por un lado, se expande por el otro. Entonces es un movimiento armónico. Hablamos de eso, tú ves a una medusa nadar en el mar y es algo hasta que te gusta, ¿no? Que te relaja. El útero es capaz de contraerse así. El problema, parte del problema de que nos duela en el parto, son los úteros espásticos. Son úteros que no están como bien conectados al sistema nervioso, tienen menos señal y no son capaces de relajarse.
Algo espástico es algo que está rígido, que no es capaz de relajarse. Entonces, cuando tenemos el útero espástico, que esto viene un poco de toda la desconexión que tenemos, de toda la monotonía, de todo el sedentarismo que tenemos también, y aparte de muchas cosas de programación mental, ¿no?, que nos han programado, llevamos toda la vida programándonos para que el parto nos duele, para que sea algo de lo que tengamos que tener miedo desde que nacemos. Todo el mundo compara el dolor con el dolor del parto, todo el mundo. Cuando un útero es espástico, contrae, pero no es capaz de relajarse por el otro lado, porque el útero, claro, tiene que contraer para bajar al bebé hacia abajo, ¿no?, y que salga del cuerpo de la madre, pero por otro lado tiene que abrir. Si el útero no abriera, el bebé no saldría. Entonces, igual que contrae por un lado, relaja por abajo el útero. Entonces, cuando el útero está espástico, el útero contrae, intenta relajarse, pero no es capaz. Esas contracciones de las que muchas mujeres hablan, de es que el dolor del parto es como un dolor de regla, como si te retorcieran un ovario, incluso he llegado a decir. Y yo en mi primer parto sentí dolor y sentí ese dolor. Y ese dolor es de un útero que no es capaz de relajarse. Porque al final da un calambre. Cuando intenta relajarse no es capaz y pega un calambrazo. Entonces, ese dolor que hemos sentido y que muchas mujeres sienten son realmente calambres, no son las contracciones uterinas eficaces, normales, instintivas de las mamíferas que somos. Si tú comparas con cualquier otro mamífero, ningún mamífero tiene dolor al parir. Y vale que vayamos a 2 patas en vez de a 4, que el parto se complicara cuando dejamos de ir a 4 patas y pasamos a 2, pero el parto, todo el parto, casi todo, es la dilatación. Es decir, es ese trabajo del útero de contraer y relajar. Si eso duele es porque el útero no está fisiológicamente sano muchas veces. Puede haber otros factores como el miedo, por supuesto, ¿no? O como la programación. Conozco casos de mujeres que han llegado al hospital casi sin síntomas de parto, han llegado dilatadas de 8, por ejemplo, llegan y dicen, estás dilatada de 8, y en cuanto le dicen, estás de parto, hace clac, 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 se le conectan todos los mecanismos y empiezan a sentir dolor con las contracciones. Entonces, al final, claro, si tú estás programado para sentir dolor, en cuanto te dicen estás de parto, empieza el dolor. Pero hasta dilatarte de 8 no habías sentido ningún dolor. Ni siquiera sabías si estabas de parto, no estabas segura. O sea, para que veas la capacidad de la mente, ¿no? y la programación que tenemos. Y luego el miedo, ¿no? Todos hemos visto los típicos vídeos que a un niño tienes un pediatra súper chulo y le hace tonterías y juega con él y le hace gracias, no sé qué, de repente le pone una vacuna y el niño ni se entera. Ese niño está relajado, está tranquilo, no ha sentido dolor y le han pinchado. Si a ese niño le haces esa misma vacuna en un momento de contracción, de miedo, sintiendo lo que le vas a hacer, cambia totalmente, ¿no?, la experiencia, las sensaciones. Pues al final nosotras igual. La programación, el miedo y el hecho de que el útero esté espástico hace que sintamos dolor. Pero si trabajamos sobre todo eso, podemos conseguir un parto sin dolor. Incluso, es lo que digo, ¿no?, que hay mujeres que tienen partos orgásmicos. O sea, es que... Y tiene todo el sentido, porque quien maneja las contracciones del útero es la oxitocina, que es la hormona del placer. Es la hormona que se libera cuando tenemos una relación sexual. Es la hormona que está detrás de los orgasmos, tanto femeninos como masculinos. Entonces, el útero, cuando tenemos un orgasmo, se contrae y se relaja, igual que pasa en el parto, a menor intensidad, pero hace el mismo movimiento. Entonces, que seamos capaces de sentir placer cuando hace ese movimiento del útero, cuando tenemos una relación sexual, y sin embargo luego en el parto sintamos tanto dolor, no tiene sentido si el mecanismo es el mismo. Y luego aparte hay una serie de hormonas que van detrás que también acompañan a que no sintamos dolor. Hay endorfinas, hay serotonina, o sea, es un cóctel hormonal el del parto alucinante. A mí me encanta cuando lo explico, todos alucinan, es como estamos tan bien diseñados, ¿no? Y eso es lo que sorprende, que estemos tan bien diseñados que para todo el cuerpo haya creado una solución o haya creado una alternativa, pero que sintamos dolor, ¿no? Entonces, ya solo el hecho de verlo ya abre la mente, ya el hecho de decir, pues no tiene por qué ser doloroso, ¿no? Cada uno va a tener una experiencia. Yo tengo alumnas que no han sentido dolor, que lo han dicho, yo no sentí dolor. Tengo alumnas que sí han sentido dolor, pero que han sabido acompañarlo. Porque al final cuando tienes herramientas es muy importante. Tú puedes llegar a sentir dolor, pero cuando luchas contra el dolor se vuelve sufrimiento. Y eso es lo malo, ¿no? Esa es la experiencia mala. Cuando tú el dolor lo acompañas y, por así decir, te dejas atravesar por el dolor es algo además que viene y que va, ¿no? Que una contracción dura un tiempo, pero luego tienes un tiempo de descanso.
Entonces es mucho más llevadero y hay mujeres que aunque sientan dolor, se dejan traspasar por el dolor y llegan a su parto natural y sin epidural igualmente, ¿no? Y hay algunas que se ponen a epidural, no pasa nada, pero a lo mejor han aguantado mucho más que si ya van con el miedo y las dices, no, es que vas a sentir dolor. No, ellas lo han intentado, pues ya está, se han puesto a epidural al final, pues han conseguido mucho más que si no se hubieran preparado, ¿no? Y al final eso es fundamental. Qué importante esto que estás diciendo. Me estabas recordando todo el rato una experiencia, además creo que la vivimos juntas, no sé si fue ese día, cuando estuvimos en una sanación de útero, en una catarsis que viví personalmente, porque cuando hacemos sanación de útero liberamos todos estos bloqueos y hay veces que esa energía acumulada sale en forma de espasmo o de rigidez muscular. Y yo sentí una gran diferencia cuando me pasó la primera vez y me resistía al dolor, que esa intensidad aumentaba, era una energía tan potente que era súper poderosa, que aunque yo hiciera fuerza por resistirme, no podía. Sin embargo, en otra experiencia que me dejé llevar, ¿no? y acepté como que traspasara, mi cuerpo se relajó en el instante siguiente, simplemente cuando luchamos contra el dolor. Entonces, creo que esta información es muy importante para muchas mujeres que a lo mejor están embarazadas o están pensando quedarse embarazadas y tienen mucho miedo al parto, ¿no? Y creo que es posible a lo mejor cambiar esa conciencia, que todo lo que estamos hablando aquí, esta entrevista, pueda ayudar para que se pueda mirar de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Que asociamos parto al dolor, parto doloroso, o que podamos asociar parto a nuestro estado emocional, cómo estamos conectadas con nuestro instinto de mujer, con esa parte más salvaje. No es la primera vez que oigo decir personas, mujeres que han dado a luz de manera natural, instintiva, y luego se han sentido superwoman, poderosas, y que nada se les iba a poner por delante la vida. Fue como un punto de inflexión para mí apasionante. Entonces, muchas gracias por traernos esta información fabulosa. Entonces, Natalia, una pregunta que creo que resonará con muchas de nuestros oyentes. ¿Necesitamos realmente prepararnos para nuestros partos? ¿Crees que cualquier mujer podría beneficiarse del entrenamiento que impartes? Pues en cuanto a la primera pregunta, es un sí y un no. Por un lado, realmente no necesitaríamos prepararnos para el parto porque lo llevamos grabado en nuestro ADN, ¿no? Todo el proceso del parto, todas las hormonas que se desencadenan, todo eso está en nosotras, eso lo llevamos de forma innata, y el bebé también colabora, también lleva un montón de información, el bebé, en cada célula de su ser. Pero es verdad que estamos muy desconectadas. Entonces, por un lado, físicamente, todo el sedentarismo, ¿no?, que hemos creado. Antes éramos mujeres mucho más activas, para cualquier cosa había que moverse mucho más. Y sin embargo, ahora tenemos todo como al alcance de la mano, trabajamos sentadas, entonces nuestros cuerpos no están igual de fuertes, nuestros úteros no se mueven, entonces físicamente ahora sí necesitamos prepararnos por eso. Por otra parte, también necesitamos prepararnos porque estamos programadas para lo que justo no es el parto, ¿no? Nos han enseñado un tipo de partos que no son los partos. Yo se lo pongo mucho en el taller que hago las embarazadas y con sus parejas, ¿no? Les pongo un parto, el típico que vemos en la televisión, que es lo que creemos que es un parto, que no tienen nada que ver, ¿no?, con lo que es una mujer dando a luz de forma natural y libre, ¿no? Entonces necesitamos desprogramarnos, necesitamos movernos, porque al final el movimiento es salud, ¿no? Y por eso, y también necesitamos informarnos, porque si aún siguiéramos conectadas y siguiéramos sabiendo la capacidad que tiene nuestro cuerpo para dar a luz, pues no nos haría falta, ¿no?, o mi figura o las de otras mujeres que acompañan a embarazadas. Pero el problema es que esa información se nos ha quitado, ¿no? No la tenemos. Entonces, por un lado tenemos todo para dar a luz, pero por otro lado, como nos hemos desconectado, ahora sí necesitamos prepararnos para hacerlo mejor, ¿no? Para no tener esta versión modificada de lo que nos han dicho que es un parto.
Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, creo que sí, que cualquier mujer podría beneficiarse del entrenamiento, porque al final movernos es fundamental, ¿no? Y hacemos una actividad física que está totalmente pensada para que sea beneficiosa para la madre y para el bebé. La hacemos desde el disfrute, que nos hemos también desconectado de eso, ¿no? Parece que ahora todos son tengos qués. Hacemos ejercicio porque tengo que estar saludable ya, pero haz algo que te venga bien, ¿no? Haz algo que lo disfrutes, ¿no? Que no sea una carga más diaria. Y luego aparte la información, ¿no? Toda la información que se da. Creo que la información nunca viene mal, ¿no? Porque te va a hacer decidir desde eso, desde tu libertad, no desde el miedo, porque muchas decisiones las tomamos desde el miedo cuando no estamos informadas. Nos meten miedo, de hecho, para que hagamos las decisiones que se nos recomienda hacer, ¿no? Siempre se manipula con el miedo, pero cuando tienes información, ya ese factor no le tienes. Tú sabes de verdad lo que necesitas, lo que no necesitas, lo que sí que necesita una intervención, lo que no necesita una intervención. Y luego a nivel mental, pues el hecho de poder meditar, eso, tampoco veo que nadie no se pueda beneficiar de eso, ¿no? De tener tu momento de paz, de calma, de conexión contigo misma. Hay muchas veces que empezamos el entrenamiento y estamos ahí como motos y una habla y no sé qué, y luego salimos y salimos calladas. Es que ni hablamos, nos miramos y es como... Y digo, madre mía, ¿cómo nos hemos quedado? Y es porque justo acabamos con la parte de la meditación, ¿no? Y eso, ir así. De hecho, tenía una alumna que dormía fatal, tenía mucho estrés, dormía súper mal. Y la primera semana que empezó el entrenamiento, los días que venía a la clase, dormía bien esa noche, ¿no? Entonces, creo que cualquier mujer se puede beneficiar de eso. Quieras más un parto natural o no quieras un parto natural y tú quieras que vengas como pensando que las intervenciones no son tan dañinas o no, da igual, ¿no? El hecho de que tú te informes y que decidas con la información me parece un paso hacia adelante, ¿no? En cualquier mujer. Bueno, y mira, con todo lo que nos cuentas, también me gustaría saber si tienes alguna historia de transformación de alguna de tus clientes o alguna que puedas compartir que haya sido particularmente impactante para ti. Pues sí. Por ejemplo, tengo el caso de una alumna, ¿no? Empezó a sentir muchísimo miedo al parto, ya era como que la controlaba, ¿no? Tenía pánico realmente al parto, empezó a ver que se acercaba el momento, ¿no? Que ya estaba avanzada y se despertó ese miedo tan brutal en ella y eso fue lo que la movió a buscar ayuda, ¿no? A ver qué podía hacer para vencer ese miedo, para transformarlo. Y fue cuando me contactó, ¿no? Y empezó en el entrenamiento de 31 o de 32 semanas, o sea que ya estaba en la parte final de su embarazo. Y el hecho de la información, de estar acompañándola, ¿no? de todo esto que hacemos, luego, antes de que llegara el momento del parto, cuando me veía en clase, me miraba y me decía, es que Natalia, es que ahora quiero dar a luz, es que me apetece dar a luz, ¿no? Pasó de ser algo de lo que tenía pánico a ser algo que quería que llegara a ese momento para vivir esa experiencia. Entonces es una pasada. Además tuvo un parto que aunque empezó con una inducción, porque algo se salió de lo normal en el embarazo, ya en las últimas semanas tuvieron que inducirla porque vieron que el bebé ya no estaba bien dentro de la tripa, que las inducciones suelen ser súper complicadas, son muy lentas, son muy duras a nivel personal para una madre, una inducción, y la vivió fenomenal, ¿no? Al final todo eso que hizo, ¿no? Toda esa información, todo eso que ya había integrado en ella, le ayudó a tener un parto maravilloso. O sea, los médicos no se lo creían, lo fácil y lo fluido que fue, a pesar de ser una inducción, y de hecho en menos de 12 horas, desde que empezó el proceso hasta que dio a luz a su bebé, pasaron menos de 12 horas y los médicos no se lo creían, ¿no? De hecho la preguntaron qué había hecho. Luego, por ejemplo, tengo el caso de otra alumna que tiene una historia muy traumática detrás, ¿no? Tuvo una historia que nadie, que de hecho no llegó a entender, ¿no? Todavía cómo puede pasar esto. Siempre hay algún motivo por el que pasan las cosas, pero es lo peor que se puede llegar a vivir, ¿no? Como madre. Y eso ha hecho que empiece en este camino y que haya querido buscar ayuda para este segundo embarazo, porque había unas emociones muy fuertes en ella de no querer volver a vivir esa misma experiencia. La conocí cuando estaba recién pasada esa experiencia y la tengo ahora como alumna, que para mí es maravilloso, ¿no? Haberla acompañado,
lloraba porque la venían las imágenes, ¿no? de esa primera experiencia, de ese parto, y ahora es capaz de sonreír, ¿no? y de verla meditar y de verla esta experiencia y ver cómo ese miedo se está yendo, ¿no? y verla disfrutar y con una sonrisa y viéndola calmada, y es alucinante. Para mí es un privilegio, ¿no? Poderla acompañar y ver esa transformación en ella. Es increíble, tengo muchas ganas de que dé a luz, de hecho. A ver qué tal. Qué bonito, Natalia, todo lo que nos cuentas y poder vivir en primera persona todo esto. Mira, se me ocurre preguntarte, ¿tienes algún proyecto o plan de futuro que te gustaría compartir con nosotros? Pues ahora sí reciente estoy empezando a hacer un movimiento para empezar a acompañarlas también en el posparto. Porque es verdad que nos preparamos mucho para el parto y es maravilloso y lo necesitamos, ¿no? Pero luego es verdad que es como, vale, ha salido el parto, ya he tenido mi bebé, y ahora es como un mundo totalmente nuevo, ¿no? Ahora llega tu versión 2.0 de ahora qué hago con este bebé, que encima cuando eres primeriza como no tienes ni idea de nada, ¿no? Entonces hay mujeres, también depende mucho de la experiencia del parto. Es verdad que cuando el parto es más traumático, el posparto es muy duro, ¿no? Porque al final el bebé pues, es un recién nacido, duerme poco, llora, no sabemos qué le pasa. Entonces hay mujeres que esa etapa del posparto es una etapa como muy oscura, ¿no? Se sienten muy solas, se sienten como muy infantilizadas, por así decir, porque al final todo el mundo opina a tu alrededor, todo el mundo tiene algo que decir sobre cómo cuidar a tu bebé y les cuesta mucho sacar esa fuerza, ¿no? Y ese instinto y decir, no, es mi bebé, yo sé lo mejor para él, soy yo su madre. Entonces estoy empezando a dar un servicio de acompañamiento al posparto, ¿no? Que ahí voy a combinar pues, todo lo que he aprendido sobre la energía del útero, de la que hablábamos antes, a través de las respiraciones uterinas, para limpiar un montón de emociones, ¿no? Que se quedan ahí, la parte de canalización energética, que es maravillosa, ¿no? Porque hay veces que aunque luchamos, hay algún miedo que tenemos, y es verdad que aunque tengamos herramientas, ¿no? Y le intentamos traspasar, es verdad que hay veces que hay cosas que son como muy profundas o que están en ese campo energético que no vemos, ¿no? Y el hecho de hacer una canalización energética y trabajar sobre la energía hace que todo se vaya mucho mejor y que luego todo fluya mucho mejor, ¿no? De hecho, he tenido a embarazadas en sesión por eso, y tenían algún miedo que no se les iba, y tras una sesión de canalización energética o varias, se han encontrado mucho mejor, ¿no? Es como que eso que las agarraba se ha soltado y son capaces de seguir adelante. Entonces voy a combinar esos servicios para acompañar a las mujeres en su posparto y pues eso, y que se sientan mucho mejor. Bueno, ¿qué te voy a contar? Estoy súper contenta de haber escuchado todo esto. He aprendido muchas cosas nuevas, además, que me han sorprendido. Espero que a muchos de nuestros oyentes también les haya pasado. Y bueno, para terminar, Natalia, ¿hay algún mensaje o reflexión final que te gustaría compartir con nosotros? O especialmente con aquellas personas que están embarazadas o considerando su embarazo. Pues sí, sobre todo, bueno, que aunque hay veces que cuanto más sabemos parece que más miedo sentimos a veces, ¿no? Porque sabemos, pues eso, que estamos muy conectadas con nuestro bebé, que lo que comemos, que lo que hacemos influye, ¿no? En ellos, que en vez de tomárselo por la parte del miedo, que se lo tomen por la parte de que sí es una gran responsabilidad, ¿no? Estar embarazadas, pero es una gran responsabilidad, da un gran poder, ¿no? El hecho de que tú tengas una gran capacidad para favorecer, ¿no? La salud de tu hijo, para que venga a este mundo de la mejor manera posible y que eso se va a quedar en él, ¿no? Para su salud posterior. Y por otro lado, que no den todo por hecho, ¿no? Que se informen muchísimo y que no den por hecho que a nivel sanitario, que les asista una persona y les diga las cosas un médico, que eso nunca vaya en contra de ellas, ¿no? Porque al final nosotras somos las únicas personas sanas, ¿no? Que vamos voluntariamente a un hospital a dar a luz. Entonces, que no se quiten ese concepto. No somos enfermos, somos una mujer con todas sus cualidades físicas y mentales que va a dar a luz, ¿no? Entonces, tienen totalmente el poder de decisión sobre ellas y sus bebés. Que no se dejen
invalidar, por así decir, ¿no? Que siempre decidan desde su libertad y desde lo que ellas sientan, y que, por ejemplo, se están viendo muchos casos de que se hacen muchas inducciones porque no quieren, porque consideran que es peligroso llegar a la semana 42 y al final tiene mucho más riesgo inducir, depende del momento. A lo mejor hay casos que sí que es necesario inducir, pero cuando todo va bien es mucho más peligroso inducir un parto por los medicamentos que se dan, tanto para la madre como para el bebé, tiene muchas más secuelas que a lo mejor esperar y monitorizar, ¿no? Ir viendo a esa mujer cada menos tiempo y ver que todo va bien y que todo sigue bien. Pero dicen, a lo mejor vas al médico y te dicen, pues te tengo que inducir porque ya has llegado a la semana 41. Que ellas no den todo por hecho, ¿no? ¿Tú quieres inducirte o no quieres inducirte? ¿Qué sientes? Si tú sientes que todo está bien y que quieres que tu embarazo empiece de forma natural, que tu parto empiece de forma natural, pues puedes, tienes totalmente tu autonomía, ¿no? Existe una ley que es la autonomía del paciente que dice que tú decides. Entonces tú decides si quieres inducirte o no y tienes esa posibilidad de decir, pues no me induzco y me sigues monitorizando cada 2 días. Y esa posibilidad existe, ¿no? Que no den todo por hecho y que investiguen y que piensen y que saquen esa fuerza y esa voz, ¿no? Que su voz es la más importante. Bueno, Natalia, ha sido un verdadero placer poder haber hecho esta entrevista contigo, tener este ratito juntas y haber accedido a esta información tan valiosa hoy en día. Gracias por acercarnos otra vez a reconectar con nuestro instinto, nuestra parte de mujer salvaje, me encanta esa palabra, ver cómo estamos de preparadas para poder, bueno, relacionarnos con este momento de una manera mucho más natural, orgánica, ver la importancia que tiene el trabajo con nuestro cuerpo físico, pues en definitiva es el canal por donde vamos a dar vida y prestar ese servicio también todas las mujeres que habéis dado a luz, y también si les puede ayudar a cuantas más personas a recibir su embarazo o su parto con otro tipo de mirada a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Poder relacionar parto a placer, que parece como una antítesis, que no sea tan diferente a lo que habíamos escuchado, ¿no? Me parece que es una información con mucho valor. Muchas gracias, encantada de haber estado contigo este rato. Muchas gracias, me lo he pasado fenomenal. Es que hablar de esto me encanta. Podría estar hablando de este tema horas y horas y horas, que se me pasa el tiempo volando, ¿no? Así que nada, me lo he pasado estupendamente y espero que llegue, ¿no? a las mujeres y que se vayan abriendo esas semillitas, ¿no? Que la información siempre es como una semillita y que aporte el valor que cada una quiera, ¿no? Bueno, me ha encantado poder haber tenido la oportunidad de hacer esta entrevista junto a Mama Alquimia, Natalia Almendros. Ha sido una entrevista muy dulce, para mí también creo que con una información muy valiosa. Me lo he pasado súper bien y me gustaría seguir haciendo muchas más entrevistas como esta con contenido de gran valor. Si no quieres perderte nada de esto, sígueme en mi canal Verónica Natural Sana. Seguiremos compartiendo muchos más instantes como este.